Hoy vamos a hacer vamos a transmitir unos conocimientos con respecto a la pelvis y el contenido pélvico para terminar con el diafragma pélvico que ya vimos con anticipación y algunos órganos pélvicos viéndolos más a detalle. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctor. Sí, Sí, Doc. sí, se escucha y Ok, se ok. ve. Ok, comenzamos. La pelvis normalmente, tanto femenina como masculina, se caracteriza por ser cuatro huesos, un coxal ilíaco de cada lado, que se articulan hacia adelante con una articulación que es definitiva, en donde tenemos un cartílago aquí, que es un fibrocartílago o un disco de fibrocartílago, simfis del pubis. Mientras que en la parte posterolateral tenemos la articulación sacroilíaca izquierda, sacroilíaca derecha y abajo una sacrocoxigia que nos dan sínfisis del pubis, sacrocoxigia 2 y las sacroilíacas, cuatro articulaciones con cuatro huesos que configuran nuestra pelvis. Hablar de cadera es hablar directamente de la articulación coxofemoral, donde tenemos una cadera del lado derecho y una cadera del lado izquierdo, resultado de la articulación entre el coxal ilíaco con el fémur. Articulación esférica con múltiples movimientos, coxofemoral. La pelvis, normalmente tomando en consideración a una mujer, pues tendrá prácticamente una pelvis verdadera que va de aquí hacia abajo, hacia el periné, y que tendrá cuatro estrechos conocidos como planos de Hodge, el primer plano, el estrecho superior, el plano de salida de forma romboidal que corresponde al periné, cuarto plano, y entre los dos va a haber uno grandote que no se toma en cuenta, que es de las dimensiones máximas, y otro a nivel de las espinas ciáticas, que es de las dimensiones mínimas. También eso ya lo vimos en clases pasadas. Cuando vemos una pelvis en una posición ginecológica, podemos ver entonces un diámetro anteroposterior y un diámetro transverso, y vemos que RIP, ramas isquiopúbicas y los ligamentos sacrotuberosos darán la forma romboidal a la parte inferior de nuestra pelvis conocida como región del periné, dejando el perineo como el espacio breve entre lo que sería la vagina y el ano. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No, doctor? Ninguna, doc. Disculpe, Doc. Sí. ¿Cómo se podría definir la pelvis? ¿Cómo se podría definir la pelvis? Sí. La pelvis es la parte del esqueleto en su porción caudal configurada por cuatro huesos, dos coxales, sacro y coxis, y cuatro articulaciones sacroilíacas, sacrooccigia y sínfis del pubis. Eso sería nuestra pelvis. Ok, doctor, muchas gracias. Aquí vemos un corte sagital para poder ver el orificio de entrada que está limitado por esta línea aquí punteada. Sería el primer plano de Hodge, y aquí tendríamos el cuarto plano de Hodge que corresponde al sitio donde estamos a nivel del periné. Pero a lo largo de esto hay un plano de dimensiones máximas que alcanza hasta aquí, en la segunda vértebra sacra, que no se toma en cuenta, y uno un poquito más bajo hacia la tercera y cuarta, que corresponde a la espina ciática y corresponde al plano del segundo plano o el tercer plano de Hodge, porque si eliminamos al segundo, pues este sería, el tercero pasaría a ser segundo y el de abajo pasaría a ser tercero, que en realidad así se maneja en obstetricia. Cuatro planos de Hodge, pero desaparece el de dimensiones máximas y nada más nos queda del estrecho superior, del estrecho medio y del estrecho inferior. El estrecho superior, el edificio de entrada, el estrecho inferior, el periné, el aspecto romboidal, y el estrecho medio a nivel de las espinas ciáticas, y el de las dimensiones máximas, pues no se toma en cuenta. ¿Está claro? Sí, Doc. Sí. Vamos directamente a ver el diafragma pélvico, y entonces podemos ver que hay un músculo que nos va a dar la fortaleza para soportar los órganos pélvicos. Y vemos acá la uretra breve de 4 centímetros, vemos a la vagina y vemos al recto,
Y obviamente por encima de la uretra estará la vejiga que estará prácticamente asentándose sobre el elevador del ano. Tendremos aquí a lo que es la vagina fijada por un músculo que lo rodea que se llama pubo vaginal. Y también habrá otro que viene del pubo coccigio que va hacia el recto y se llama pubo rectal. Y el pubo coccigio se va del pubis hasta el coxis. Entonces, el pubo coccigio tiene diferentes partes. Algunos libros mencionan pubo uretral, pubo vaginal, pubo rectal como componentes del pubo coccigio. Y detrás de él tenemos al ilio coccigio, ¿de acuerdo? Y entonces decimos que estos dos elementos que están acá constituyen el diafragma pélvico o piso de la pelvis en el canal del parto, que su mnemotécnico es eco, ¿sí? Por acá tenemos elevador del ano, y acá atrásito tenemos un músculo que se llama coccigio. El coccigio forma el 5% posterior de todo lo que es el suelo pélvico y el 95% lo representa el elevador del ano, que tiene para su estudio tres partes: pupili, pubococcigio, iliococcigio. ¿Está bien? Entonces, en el pubococcigio hay un músculo muy representativo que es el pubo rectal y el iliococcigio, que no lo debemos confundir con el músculo isquiococcigio, que ese es más posterior y no le pertenece al elevador del ano. En la parte posterior están los músculos piriformes o piramidales, y en las partes laterales se aprecian los músculos obturadores internos, que junto con el elevador del ano, por debajo de ellos estará, si estamos adelante, PAFI, y si estamos por atrás, FIA o FAIR, que es la fosa rectal o isquioanal. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, Doc? No, Doc. No, yo tengo una duda. Dime. Entonces, el elevador del ano tiene dos porciones. Tres. Iliococcigio. Tres, pupili, pubococcigio, la P de pubo rectal y la ili de iliococcigio. Esas son las tres porciones del elevador del ano. Y en el pubococcigio, si lo analizamos bien, tiene el pubococcigio como tal y tiene algunas variantes como pubo uretral para la uretra, pubo vaginal para la vagina y pubo rectal también para como parte del pubococcigio. Pero muchos autores consideran al pubo rectal un músculo tan importante que lo agarran por separado, pero en realidad le pertenece al pubo coccigio. Ok, ok, gracias. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver que el suelo pélvico, acá está clarísimo, que el suelo pélvico nada más tiene todo esto que es el elevador del ano y esta parte que es el músculo coccigio. El libro de ginecología y obstetricia se habla de un 95% contra un 5%. Anatómicamente yo diría 75% y 25% en base a la proporción de cualquier atlas que podamos ver. Lo importante es que la mayor parte o el músculo principal del suelo pélvico lo forma el elevador y en una menor parte posterior el músculo coccigio o isquiococcigio. Esto es una vista inferior en donde encontramos el rombo del perineo. Aquí tienen cortado a SAT de este lado y el SAT de este lado está íntegro sacrotuberoso. RIP, rama isquiopúbica, RIP, rama isquiopúbica, tuberosis isquiática, sínfise del pubis, punta del coxis, un rombo bien definido, del cual prácticamente nosotros tenemos como el cuarto plano de Hodge, espacio romboidal localizado en la parte inferior de la pelvis verdadera, que tiene como vértice anterior la sínfise del pubis, como vértice posterior la punta del coxis, los vértices laterales tuberosis isquiáticas, como límites anterolaterales ramas isquiopúbicas y como límites posterolaterales los ligamentos sacrotuberosos, y una línea que va de una tuberosis isquiática a plano intertuberoso o transtuberoso nos divide el triángulo anterior, que tiene normalmente a la uretra, a la vagina en la parte anterior, mientras que en la parte posterior tiene lo que es el orificio de desembocadura del tubo digestivo, que sería la delante triángulo urogenital, atrás triángulo anorrectal. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, Doc?
Aquí podemos ver algunos elementos como son este plexo venoso prostático de Santorini, cuya vena tributaria principal que está acá son las venas dorsales del pene o del clítoris. En el caso del plexo venoso prostático, obviamente nada más están en varones porque no hay próstata en la mujer. ¿Sí? Y esta es una vista inferior del músculo elevador del ano y este músculo que se encuentra acá es el músculo coccigio. Vean ustedes qué proporción tiene el elevador del ano. El coccigio participa en una mínima parte posterior, perdón, del suelo pélvico. Bien, entramos a un corte sagital para el contenido pélvico y ahora vamos a ver cosas nuevas que no hemos visto en la clase. Cuando hablamos de esta vejiga, hablamos prácticamente de que existe un músculo importante en el espesor de la vejiga llamado músculo detrusor. Este músculo detrusor es el encargado de la contracción vesical en el momento de la emisión o eliminación de la orina que está dentro de la vejiga. Aquí podemos apreciar una uretra que mide 4 centímetros, que es una uretra corta comparada a la del varón, que tiene una uretra prostática, una uretra membranosa, una uretra esponjosa que mide 20 centímetros en promedio, tomando en cuenta la longitud del pene. Y también tenemos hacia acá a lo que es el útero, la vagina y lo que corresponde a la vulva. Y vemos que los genitales internos presentan para su estudio 1, vagina, 2, cuello, o sea, útero, 3, trompa y 4, ovario. Los genitales internos incluyen vagina, incluyen el útero, incluye la trompa, incluye el ovario. ¿Sí quedó claro? Lo que es la vulva no entra dentro de eso. No, la vulva es el conjunto de genitales externos y lo que estamos hablando son genitales que están dentro del cuerpo de la mujer. Vagina está dentro, útero está dentro, trompa está dentro y ovario está dentro. La vulva está fuera de lo que es el contenido abdominal y pélvico. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces vamos a ver parte por parte. La vagina es un canal que nos sirve para muchas cosas. La vagina sirve para la eliminación mensual de lo que es el sangrado, que es la esfacelación del endometrio que se prepara mes a mes para la posibilidad de un embarazo y si no existe se eliminará a través del canal vaginal. Función número 1 es el canal de eliminación de la menstruación. Punto número 2 será el canal para las relaciones sexuales, para la introducción del pene en las relaciones sexuales. Punto número 2. Pero también tendremos acá este canal vaginal como una estructura muy, pero muy elástica como el útero, que va a poder distenderse en el momento clave del trabajo de parto, constituyendo la parte blanda del canal del parto, porque hay una parte ósea que es la pelvis y una parte blanda que lo representa la vagina. Y también la vagina nos permitirá algunas pruebas que hacemos como para detectar oportunamente el cáncer de cuello de la matriz, meter un espéculo, especuloscopía, hacer procedimientos para que una mujer se pueda embarazar, una inseminación. O sea, un momentito. Bueno, sí, sí, pero ¿qué necesitas? No puedo mañana porque tengo un congreso. Y mañana, ya, o sea, de hoy hasta el lunes, otra vez voy a dar consulta porque voy a estar en un congreso. Sí, sí está, sí está. Hoy de hecho, yo debo de estar allá como a la 1:30, 2 de la tarde dando consulta. Y a las 6 de la tarde se termina la consulta y el doctor Gómez está conmigo. ¿Usted va a estar hoy de 1:30 a 6? No, de 1:30 a 2:30, pero pues ya ves que a veces hay urgencias y yo terminando de aquí, yo me debo de ir al consultorio.
Pero vimos una paciente hace un ratito que tiene una urgencia y que a lo mejor se opera y no sabemos si se va a operar a esa hora o se va a operar a las 2:30. Si se opera, yo estaré a la 1:30 ya y seguiré después al otro lado. Pero de todas maneras, no importa que te atiende el doctor Gómez y cualquier cosita él se comunica conmigo. Bueno, Está bien. está bien, doctor, muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Fernanda Pucón, soy la hija del doctor Pacheco. Muy bien, de acuerdo, está bien, Fernanda. Bueno. Entonces, tenemos nosotros acá a una vejiga y vemos una capa muscular representada por un músculo importante que dijimos que se llama músculo detrusor. Una uretra breve de 4 centímetros, un canal vaginal que mide de 10 a 15 centímetros, pues es una estructura elástica que se adapta perfectamente bien a los diferentes tamaños de un pene, como también a ser tan elástica para el canal del parto. Tenemos un útero que mide 7.5 centímetros por 5 de ancho y 2.5 en sentido anteroposterior y cuyas medidas van de 6 a 9 centímetros y que presenta un fondo y que presenta un cuerpo y que presenta un cuello, un conducto endocervical y un conducto endometrial o una cavidad endometrial. La función principal del útero será poder tener en su interior 1, 2, 3, 4 o múltiples embarazos y entonces es un órgano muy importante y muy maravilloso que nos permite que un útero tan pequeño de 7.5 pueda alcanzar hasta 30 veces más su tamaño para poder alojar a lo que es un bebé de 3 a 3,5 kilos al final del embarazo, 1 litro de líquido amniótico, 600 gramos de placenta, todo eso en el interior del útero, ¿correcto? Es el órgano de excelencia para la reproducción y es la casa de un bebé durante la gestación. Y luego tenemos las trompas o oviductos, que serán los conductos a través de los cuales, pues, el esperma que sube a través de una relación sexual por el canal vaginal y entra a través del útero a la cavidad uterina, pasará por las trompas y cuando venga el fenómeno ovulatorio que ocurre el día 14, más o menos 2 días, en esa zona que es la ampolla, habrá el encuentro de células y entonces entraremos a lo que se llama fecundación, cigoto o huevo y las múltiples multiplicaciones que se hacen en una etapa embrionaria a una velocidad vertiginosa de millones de células por segundo para que pasemos nosotros a una mórula, una blástula, un blastocisto que va emigrando en dirección hacia el útero y que va a llevar este recorrido 6.5 días, de 6 a 7 días, para que venga una implantación por acciones enzimáticas a nivel del endometrio, en donde este blastocisto se va a implantar a lo que es la pared uterina, que casi siempre se le fonda la pared anterior, pared posterior, porque es la mejor circulación, y tendremos nosotros el fenómeno de implantación y luego diferenciación, como ustedes vieron en embriología, de lo que es dos polos, un embrioblasto y un trofoblasto, diferenciado en un citotrofoblasto que es para alimentación y un sincitotrofoblasto que produce un montón de hormonas, mientras que el embrioblasto tendrá 58 células, 55, 53 células y otras 5 que van a formar todas esas capas a partir de las cuales va a haber un ectodermo, un endodermo, mesodermo, un disco bilaminar, trilaminar y un montón de cosas más. Todo eso embriológico. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, doc? Todo claro, doctor. Ok. Vemos acá que no existe un corte como el anterior. En este corte está lateral a los órganos. Voy a pasar al anterior. Este corte sagital cortando los órganos para ver la luz de la vejiga, la luz del útero, la luz del recto, pero este corte que sigue a continuación es lateral. Fíjense muy bien, no corta ningún órgano, está a un ladito de ellos. ¿Para qué nos va a servir esto? Fíjense muy bien. Esta estructura es la vejiga y vean cómo llega aquí el uretero en la región posterolateral de la misma forma como los peñascos del temporal llegan a la silla turca. Los ureteros, que son estructuras importantes que vienen como continuación de una pelvis renal y que obviamente se origina en el riñón,
van a descender todo un recorrido abdominal de 12.5 centímetros, un recorrido intrapélvico de 12.5, haciendo un total de 25 centímetros, y van a pasar a 1.5 centímetros a los lados del cuello uterino, y es donde aquí el ginecólogo tiene que ponerse muy, pero así pendiente de no lesionar estos ureteros cuando vamos a quitar un útero en una histerectomía. Permítame un momentito. Diga. Sí, sí, sí. Estoy dando clase. No, estoy aquí con Chepo. Ahorita salgo. Estoy aquí con Chepo, soy. Ok, está bien. Bueno. Entonces, normalmente tenemos acá al útero, pero fíjense muy bien, tenemos 13 capas aquí en la pared anterior del abdomen, que ustedes ya se las saben súper mega rápido. Con piel, tejido celular subcutáneo, aponeuro superficial, hoja anterior, hoja posterior, después que la hoja posterior baja y que se transforma directamente en una fascia membranosa y que acá abajito la fascia de Coles y que luego la hoja anterior de la pones profunda que nos da el ligamento suspensor del pene del clítoris, en ese caso directamente a la hoja inferior del diafragma urogenital, pero si estuviéramos en el hombre, la fascia del pene, que es la fascia de Brooks, el ligamento fundiforme, todas esas cosas lo dio la número 4 y la número 5 nos dio la fascia elástica del pene para después meterse y formar la hoja inferior del diafragma urogenital. Creo que yo me confundí al principio. La capa número 4, que es la fascia de Coles final en el periné, previamente se llama membranosa, y la capa número 5 nos da el ligamento suspensor del pene del clítoris, la fascia elástica del pene y la hoja inferior del diafragma urogenital. Vemos acá arriba el diafragma pélvico, vemos acá la capa número 13, que es el peritoneo parietal, que viene y que va a pasar por encima de la vejiga como peritoneo visceral, dejando a la vejiga por fuera del peritoneo de una localización infraperitoneal, y luego se desplaza en sentido anterior y en la región fúndica, en sentido posterior, y como aquí no existe útero, se puede ver un pequeño espacio donde van a pasar los vasos uterinos, que es lo que está separado, la hoja anterior y la hoja posterior del ligamento ancho, y entonces aquí esta hoja y esta hoja no pueden entrar en contacto por el volumen del útero. Pero aquí donde no existe útero, la hoja posterior casi se pega a la hoja anterior y lo único que impide que se peguen son los vasos uterinos que están a este nivel, y en la parte de arriba vemos el orificio tubárico y a 1.25 por debajo y por delante el origen del ligamento redondo, y a 1.25 por debajo y por atrás el ligamento uterovárico, que aquí se puede representar en esta forma, y el ligamento redondo que viene acá adelante y que va a llegar hasta la vulva del otro lado, ¿sí? Así que en la parte superolateral del útero se aprecia un orificio tubárico y un ligamento antero inferior, y otro posterior inferior, que viene siendo hacia atrás el ligamento uterovárico y hacia adelante el ligamento redondo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, Doc? Cuando este peritoneo pasa por encima de la vejiga y viene a cubrir al útero regalándole la serosa, de pronto se reflexiona por delante del recto y tenemos el fondo de saco de Douglas. Y luego este se va hacia arriba y luego vamos a formar el mesocono sigmoide, el mesentérico, que hemos visto un poquito en otra clase. La trompa viene por acá, el ovario, un cuerpo amarillo, y ahorita vamos a continuar. El varón. Podemos apreciar que la capa número 5, que es la hoja anterior de la ponex profunda, nos forma el ligamento suspensor del pene o del clítoris y nos da la fascia elástica del pene para que luego se meta como hoja inferior del diafragma urogenital. ¿Sí? Ahorita un momentito. Bueno. Voy. Ahí voy. Ahorita un momentito, por favor.
¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Mío. Hola, tiempo. Grupo D o 4. Grupo D o 4. Y sin embargo, ¿tiene la lista ya? ¿Agarraste tu planta también? Esa vez no. Para que yo te los identifique. Ándale. ¿Qué es esa? Pasa ahí en... ¿Es tu grupo D? Ujú. Muy bien, perfecto. A ver, esta. ¿La identificas? Sí. ¿Sí? Sí. Ya ¿la identificas? Sí. Perfectamente bien. Sí. Bueno, lo que voy a decir aquí se va a quedar. Tienes que tomar una. El grupo. No, pero también. Tienes que tomar. Ahí con él, gracias a ustedes. Nos vemos. Esto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Ok, Sí, Doc, fuerte y claro. ok.
Este, tienen, ¿cómo se llama esto? La mayor parte de ustedes tienen mi número de teléfono. Yo no lo tengo. Bueno, de todas maneras, sí me gustaría que lo tengan por cualquier cosa. 99 47 91 02. ¿Ok? Sí, ya está, gracias. Bueno, que lo anoten por cualquier cosita que necesitemos en cualquier momento. Ustedes saben que yo los apoyo y en cualquier momento, quizá no les pueda responder en el momento que ustedes me manden un WhatsApp o alguna cosa por alguna duda que tengan, pero pues en cualquier momento yo les puedo ayudar sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a continuar nada más porque tenía el pendiente del teléfono. Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos que la capa número 13 viene y pasa por encima normalmente de la vejiga. Y como acá no hay útero, se reflexiona por delante del recto y nos forma un fondo de saco de Douglas. Que como está el espacio entre la vejiga y el recto, este fondo de saco de Douglas se llama vésico rectal. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, Como ustedes pueden ver en la imagen anterior, la diferencia a nivel pélvico entre un hombre y una mujer es la presencia de la vagina y del útero, que se interpone entre la vejiga y el recto, dividiendo el fondo de saco único, que es el fondo de saco de Douglas, vesicorrectal, ahora en dos fondos de saco, siempre de Douglas, y el de acá adelante, vesicouterino. Cuando una mujer se somete a una histerectomía y le tienen que quitar el útero, entonces quedaría como un varón desde el punto de vista de lo que es el contenido pélvico. Nada más habría un fondo de saco que sería vesicorrectal. ¿Sí quedó claro? Sí, Doc. A nivel de lo que es esta vista en la que no estamos en el corte sagital. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en el corte sagital, Alejandro? Porque podemos notar toda la vejiga en su totalidad. Correcto, porque si no estuviéramos viendo la luz de la vejiga y estuviéramos viendo la mucosa en el corte sagital igual que el recto. Aquí no, aquí es un parasagital en donde estamos en el margen de la pared de la vejiga y podemos apreciar prácticamente la serosa. Y aquí normalmente esta parte que es la muscular, representada por un músculo conocido como Era el músculo de trusor, ¿no? detrusor. ¿Está bien? Aquí yo puedo Sí, ver un músculo normalmente. ¿Qué músculo es este? el recto mayor. Recto. Muy bien, y entonces tendríamos la capa 5 y la capa 11, hoja anterior y hoja posterior de la ponex profunda, para luego seguir en la capa 12, el tejido conectivo extraperitoneal, y la capa 13, el peritoneo parietal. ¿Sí está claro? Sí, Doc. Pero a nivel de la capa 12, precisamente solo en el espacio de Retzius. Entonces, ¿dónde está Ricardo? Aquí estoy. Entonces, Ricardo, el espacio de Retzius, defíneme el espacio de Retzius. Pues es un espacio triangular que se encuentra en la capa 12 del abdomen, visto desde una vista posterior, que tiene una base que está dada por las arterias umbilicales obliteradas, un vértice que es el ombligo, y en ese espacio de restios está el espacio retropúbico. Muy bien. Bueno, pues en la parte de abajo, en lo que está normalmente el origen de las arterias umbilicales, te faltó nada más decir que la línea imaginaria que une a los orígenes de esas arterias sería nuestra base. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok, entonces
en el espacio de Retzius, ahora vemos que aquí existe algo importante en la capa número 12, que es el tejido conectivo extraperitoneal, y veamos qué es esto que es importante. Aquí las podemos ver, ¿de acuerdo? Esta capa que viene acá, si pudiéramos seguirla más abajo como en cualquier otra diapositiva, podríamos ver que una va a ir a la parte posterior del pubis y aquí no está representada porque apenas se ve que va directamente a la vejiga. Entonces resulta que en la capa número 12 de las 13 capas de la pared anterior del abdomen, única y exclusivamente debajo del ombligo en el espacio de Retzius, hay un tejido conectivo bien definido que forma dos capas, correcto, adicionales, que una se llama umbilico, porque viene de aquí, umbilico, y se va a la vejiga y se llama umbilico vesical. Y una que está por delante, que es esta que está representada, que se llama umbilico prevesical, que va a la cara posterior del pubis. Repitiendo, solamente existe en el espacio de Retzius. La anterior umbilico prevesical y la posterior umbilico vesical. Bueno, sí. Hablé con Magali para que la recepcione, que la cheque, que me hable acá. Yo estoy pendiente esperando su llamada. Parece un apunte completo. El anexo izquierdo se ve bien. Bueno, Sí, te escucho. el anexo izquierdo se ve bien. Pero a mí se me hace que se metió algo, por eso se ve el cerro está así muy grande, muy dilatado. Dice ella que no sabía si estaba embarazada, dice que no se explicó más nada de situación de nada. ¿Qué edad tiene? ¿14, 13? 19, 19. sí. Y acá, pues, no yo, pero dice el papá, dice, realmente, ¿cuántas veces has hecho? 6. No, tiene que tener. En el abdomen no le viste hemoperitoneo. No, nada, Ujú, nada. ujú. Pero se me hace muy poco como para que un legrado, o sea, que un aborto te haga que te estés desvaneciendo cada rato. O sea, sí puede ser que si utilizó Citotec, pues haya tenido hemorragias y esto le haya debilitado y por preocupación o temor de decir algo, o se le haya callado y pues cualquier cosita mínima ahorita le puede provocar pues un descontrol hemodinámico. Sí, pero ahorita ya tienen espera que me hable Magali. Ajá. Ujú. De cada paquete. De cada paquete, ajá. Mm. Digo, porque no se le cobra para la consulta, él Ujú, lo ves allá en tus horarios. ujú. ¿Viste? No le puse Ajá. nada. Pero como está así, a tu Está bien, está bien. Te explico. Te explico, está bien. Te explico. Estoy esperando la llamada y al mismo tiempo estoy en la clase. Está bien. Está bonito. Bueno. Bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Las capas de nuestro abdomen son 13 capas que vamos a repetirlas ordenadamente en sentido anteroposterior. La piel, el tejido subcutáneo, la hoja anterior de la aponeus superficial, la hoja posterior de la aponeus superficial, la hoja anterior de la aponeus profunda, la vaina de recto que tiene dos hojas, el oblicuo externo, la hoja anterior del oblicuo interno, el recto mayor, la hoja posterior del oblicuo interno, el transverso, la capa número 11, que es la transversalis, que es la hoja posterior de la aponeus profunda, tejido conectivo extraperitoneal, lo detenemos en el espacio de Retzius, en este espacio, nada más en ese espacio, existen dos hojas bien definidas de tejido conectivo, que una va desde el ombligo hacia el pubis, se llama umbilico prevesical, y la otra que va del ombligo hacia la vejiga, umbilico vesical. Nada más en esta área existe, y luego llega la capa número 13. ¿Quedó claro? Sí, Doc. Bueno, ok. En la parte posterolateral de la vejiga
también podemos encontrar las vesículas seminales, que en un principio se pensó que la vesícula seminal era donde se producía el esperma y no es donde se almacena el esperma, porque el esperma se produce en el testículo. Y del epidídimo y su cola sale normalmente el conducto deferente, que va a pasar por el conducto inguinal y va a pasar por encima de la vejiga, va a quedar por dentro de la vesícula seminal. Y escuchen muy bien. La vesícula seminal presenta un conducto de la vesícula seminal, como es la vesícula biliar, que tiene un conducto cístico. Esto que corresponde al conducto deferente, cuando está llegando a este nivel, se dilata y forma una ampolla del conducto deferente. Y luego se agudiza como la punta de un lápiz para formar el conducto de la ampolla del conducto deferente. Y no es el conducto deferente que se une al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, sino el conducto de la ampolla del conducto deferente, que es diferente, que se une con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador que ahorita vamos a ver. Aquí vemos una próstata y vemos un trayecto delgadito acá que viene directo a la uretra. Y este es el resultado de la unión del conducto de la vesícula seminal con el conducto de la ampolla del conducto deferente para formar este conducto que se llama eyaculador y que desemboca en la parte posterior de la uretra prostática. ¿Correcto? Aquí Forman el conducto vemos, deferente, doctor. perdón, El conducto deferente es lo que forman. el conducto deferente. Vamos a ver si hay otra diapositiva, permítame. Bueno. Sí, sí, por supuesto. Pues me pidieron el favor, a ver si lo podía dar en línea. Me pidieron, no sé, porque no tenían clase las primeras clases y la única clase que tenían era esta. No. Me preguntaron que si se la podía dar en línea y le dije que sí. Ok, pues chico, porque eso está muy irregular, ¿no? El hecho de que no tengan otra clase, siempre y cuando tú puedas, sí. Pero si tú físicamente tienes que venir, no entiendo. No, pero o sea, me preguntaron que si podía yo y le dije, Ajá. yo estoy acá. Tú se los conseguiste por hoy única vez. Sí, Hoy. sí, Mañana ellos tienen todas sus clases, ¿no? correcto, Tienen, sí, etcétera, etcétera. Y físicamente las tomas donde en el aula 7. sí, Ah, ok. Está bien. dale. Está bien, Pepe será toda la molestia. Entonces tú tienes pendiente los dos nombres que te di, ¿verdad? Sí, cómo no, sí lo tengo Ok. pendiente. Está bien. Sale. Gracias. Bueno. Son Dios, dale. Sí escucharon esta plática, ¿verdad? Sí, doc. Sí, Bueno, Sí. o sea, como que no está esta novela y ustedes así como Numi me preguntó que si se podía, pues yo estoy acá en la facultad, esto queda entre nosotros, a mí no me perjudica en nada y cualquier cosa le pedimos permiso, ustedes van a decir que si le preguntan, le pedimos permiso al doctor, que si se podía, nos dijo que no había problema porque está acá, etcétera, etcétera, punto. ¿De acuerdo? Sí, doc, muchas gracias, de verdad. Sí. Y una Sí, disculpa por Muchas hacerle gracias. pasar este momento. Pero no pasa nada más que así tenemos que estar en línea nosotros, en el sentido de que contesten lo mismo que yo. Cuando les pregunten si les localizan, ¿cómo es que tuvieron clase el día de ayer en tal cosa? Así como fueron las cosas, que no hubo clases previas y me pidieron el favor si se podía, y yo dije que no tenía inconveniente, porque yo estaba en clase acá en la facultad, y que con mucho gusto les podía dar la clase en línea y no lo consideré ningún problema. Y así que esa es la misma respuesta, no pueden decir otra. Enterados, doctor. ¿Está bien? Ok, perfecto. Sale pues. Y por eso tiene que existir una magnífica comunicación y respeto de mí para ustedes como de ustedes para mí, y así no tenemos ningún problema, porque no estamos haciendo nada malo y no nos perjudica, ni a mí me perjudica, ni a ustedes les perjudica.
Que no se va a volver a poder hacer, que no sé qué, está bien. O sea, no discutir nada, vemos de qué manera lo podemos hacer nosotros, pero siempre unidos. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Bueno, continuamos. Aquí, por ejemplo, estoy viendo, por ejemplo, cómo viene el conducto deferente aquí y cómo viene aquí. Fíjense muy bien cómo viene el conducto deferente acá, ¿sí? Este conducto deferente cuando viene va a pasar por dentro de la vesícula seminal y entonces va a haber otra diapositiva. Ahí te la debemos ver. Vamos a buscarla. Tenemos que encontrar, permítame. Ya estamos llegando. Vamos a pasar en esta vista. Quiero que se ubiquen. Esta es la vejiga en un corte frontal. Este es el músculo detrusor de la vejiga. ¿De acuerdo? Esto es el orificio uretral interno donde se inicia la uretra que va a terminar en el vértice del glande en el varón. ¿De acuerdo? Sí. Y acá vemos dentro de la vejiga, a nivel de la mucosa, un triángulo que para mí cada vez que lo veo me recuerda un oso hormiguero. ¿Está bien? Sus ojitos y aquí su hocico del oso hormiguero. Y esto es un triángulo que se llama trígono de Lito, porque es francés. Trígono vesical. ¿De acuerdo? Este es un trígono vesical. ¿Sí lo ven? Sí, Ese Doc. trígono Sí. vesical Sí, Doc. está formado obviamente por tres lados, por tres ángulos, ¿de acuerdo? En donde en el ángulo súper externo está la desembocadura del uréter izquierdo y en el ángulo súper externo del lado derecho está la desembocadura del uréter derecho y en el orificio inferior del triángulo está el orificio uretral que nos comunica a la uretra. Ese triángulo vesical, ¿cómo le llamaría a este reborde que está entre este uretero y este uretero? Reborde interuretral. Reborde interureteral. No uretral. Uretral es esto. Ok, Uretra sí, es sí. esto. Muy Sí, bien. Doc. ¿Cómo se llamaría esto que va de este orificio uretral de este orificio ureteral a este orificio uretral? Este borde de acá, ¿qué nombre le pondrían? Borde interuretero uretral izquierdo y borde interuretero uretral izquierdo derecho. El trígono vesical está delimitado por el reborde interureteral y los rebordes interuretero uretrales derecho e izquierdo. ¿Sí o no? Sí, Doc. Sí. Esta zona es una zona lisa, tensa y brillante, a diferencia de las demás, porque en las demás se ve que hay ciertas arrugas en la mucosa. Y aquí, como no existe submucosa, que es donde están las arterias, venas y nervios, como no existe submucosa, es una zona lisa, libre de arrugas, bien delimitada, de aspecto triangular con la desembocadura de los ureteros, el origen de la uretra y los bordes interureteral, interuretero uretral de cada lado, y es lisa, tensa y brillante porque carece de su mucosa y no hay nada que provoque las arrugas. ¿Cómo se llama este músculo? Detrusor.
detrusor. Aquí podemos ver en el varón inmediatamente debajo de la vejiga una estructura triangular que corresponde a la próstata. Tiene la base superior dirigida al cuello de la vejiga y el vértice dirigido a la hoja superior del diafragma urogenital. Este es el diafragma urogenital, aponerosis perineal media, compartimento perineal transverso profundo del periné. ¿Se acuerdan de eso, Ricardo? Sí, Doc. A ver, dime cuál es su límite inferior, su límite superior y su contenido. El diafragma urogenital, su límite inferior es la hoja inferior del diafragma urogenital y su Ok, límite ya superior. vamos por partes. Aquí está la hoja inferior del diafragma urogenital. Muy bien. Y su límite superior es la hoja superior del diafragma urogenital. Aquí está la hoja superior del diafragma urogenital, que normalmente es donde está el vértice de la próstata. Muy bien. Ujú. Su contenido. El esfínter externo de la uretra y transverso Mu- profundo del periné. Aquí Y está las glándulas prácticamente. Y las pulvouretras. glándulas de Cooper, que las vemos perfectamente bien acá. Sí. Perfectamente bien acá. Y mi pregunta, estas glándulas bulboretales de Cooper importantes en la lubricación durante la relación sexual, veo que desembocan aquí en esta uretra, que es la uretra esponjosa. Porque ustedes fíjense muy bien, la primera parte de la uretra es la prostática, ¿sí? La segunda parte que se encuentra acá es la membranosa, ¿de acuerdo? Y la tercera parte que se encuentra acá es la esponjosa. Entonces, aquí es la uretra prostática, que mide 2.5, y luego esta uretra pequeña que se llama uretra membranosa, y luego esta uretra esponjosa. ¿Está bien? Sí, Doc. Sí, Doc. Entonces, ¿a dónde ven que va a terminar los orificios de los conductos de las glándulas de Cooper? En la La uretra uretra esponjosa. esponjosa. ¿Ah? La uretra esponjosa. Muy bien. Entonces, si yo describo a las glándulas de Cooper como un par de glándulas localizadas en el compartimiento perineal profundo, sus conductos tienen que atravesar la hoja caudal o inferior del diafragma urogenital, atravesar el cuerpo esponjoso del pene para poder alcanzar en sentido posterior a la uretra esponjosa. Y acá en la uretra prostática hay una elevación y una cresta. Esa cresta que está aquí en la uretra, pues se tiene que llamar cresta uretral porque está en la uretra, ¿está bien? Y tiene una elevación aquí, en donde vemos un orificio arriba y dos orificios acá abajo. Estos orificios de acá abajo es donde desembocan los conductos eyaculadores, que fue el resultado de la unión de los conductos eh, deferentes junto con el conducto de la vesícula seminal y que desembocan en la región posteromedial de la próstata, en la uretra prostática, y arriba esto se llama utrículo prostático, que son vestigios de los conductos de Müller. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. Esta elevación que tiene la cresta uretral, que se hace un poquito ancha aquí, recibe el nombre de veru montanum. Veru montanum. ¿Es correcto? Sí, Doc. ¿Alguien sabe qué significa veru montanum? La verdad no, Doc. Significa verdadera montaña. Entonces, eso significa verum montanum. Este es un punto que de estenosis, en el sentido de que esto hace más angosta la luz de la uretra y los cálculos pueden quedar atrapados acá, causando retención de orina y dolor al orinar, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se ve perfecto lo que es esto, que vamos a regresar otra vez
ahora con Amaury. ¿Está Amaury por allá? Sí, sí, acabo de entrar otra vez. Pero sí está ahorita acá. Sí, Amaury. Sí, sí, ya entré otra vez. Ok. ¿Qué músculo es este, Amaury? ¿Qué músculo es este, Alejandro? Es No es, ¿Qué músculo es el es? de El ¿Es detrusor, qué? ¿no, Doc? Es el músculo detrusor. ¿Qué será esto que está acá? Este. el uréter. Los uretes. Y entonces se ve aquí a la vesícula seminal con su conducto y se ve al conducto deferente pasando por encima y por dentro del uréter y que se dilata y forma la ampolla del conducto deferente y luego se agudiza para formar normalmente el conducto eyaculador. Tengo una pregunta. ¿Correcto? Doc, tengo una pregunta. ¿Por qué los uréteres externamente son laterales, pero como que internamente se unen, o sea, quedan juntos? Lo que pasa que el trayecto de los ureteros, ¿verdad? Llegan a la vejiga en la región posterolateral y su trayecto es oblicuo convergente, o sea que en el espesor de la pared se dirigen hacia la línea media. Es por su trayecto nada más. Ok, Tan gracias. es así que en cualquier libro podríamos leer que la distancia de aquí a acá por fuera, en algunos libros dice que es de 7.5 centímetros, pero por dentro esa distancia es de 5 centímetros. Y en los libros que dice que es de 5 centímetros, los libros dicen que por dentro es de 2.5. O sea que eso nos da prácticamente la certeza que el trayecto no es paralelo, sino que el Sí, no, es trayecto es convergente. ok, gracias. La próstata es una estructura, una glándula de aspecto triangular y la base está dirigida al cuello de la vejiga y el vértice hacia dónde. ¿No es el músculo Hacia profundo del periné? ¿Dónde? ¿No es el músculo transverso profundo del periné? Por supuesto que sí, pero hay una fascia cortada acá. ¿Qué fascia? La hoja superior del diafragma Muy urogenital. bien. Entonces, en la hoja superior, entonces aquí habría un músculo del elevador del ano que viene aquí. Y acá otro acá, para formar pequeños espacios triangulares conocidos como PAFI. Entre el obturador interno, el elevador del ano, acá estaría PAFI y PAFI. Y este músculo elevador del ano que viene hacia la próstata, acá abajo, se llama elevador de la próstata, que es el equivalente al pubo vaginal. Solamente que en la mujer pues hay vagina y en el varón hay próstata, pubo vaginal de un lado y elevador de la próstata del otro lado. ¿Correcto? Sí, Doc. Ok. Entonces, el conducto deferente se dilata, forma su ampolla, se agudiza, forma su conducto y el conducto de la ampolla del conducto deferente junto con el conducto de la vesícula seminal originarán los conductos eyaculadores. Aquí vemos una uretra prostática membranosa, esponjosa, uretra prostática membranosa y esponjosa, los orificios de desembocadura de las glándulas de Cooper, sus conductos, y vemos una dilatación de la uretra esponjosa, una anterior navicular y una posterior vulvar. ¿De acuerdo? Una anterior navicular y una posterior que viene siendo
vulvar. Esta se llama fosa vulvar y esta se llama fosa navicular. Aquí vemos un color violáceo para identificar a nuestros cuerpos cavernosos que han sido cortados frontalmente. Son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso que viene de rosadito, se dilata para formar el glande. Y entonces los cuerpos cavernosos son dorsales y el cuerpo esponjoso es ventral. ¿Alguna pregunta? No. Todo bien. Hemos visto en forma aislada en las clases de que se necesitan 10 capas de la piel para llegar a esta túnica del testículo propia del testículo, como la piel que tenemos nosotros propia de nuestro cuerpo. La capa propia del testículo se llama túnica albuginia. Y aquí van a haber 10 capas para poder llegar a ella, en donde va a estar la piel, el tejido será subcutáneo, la aponeurose superficial de la hoja anterior, el músculo dartos, que no lo hemos visto, la hoja posterior de la aponeurosis superficial. Recuerden que aquí no tenemos fascia profunda. Y cuando el testículo baja de su lugar de origen, de la región lumbar, hasta adelante se va a traer 5 capas, que era la túnica vaginal visceral, la túnica vaginal parietal, la fascia espermática interna, la fascia cremastérica o muscular, la fascia espermática externa. 5 capas que trae del abdomen y 5 capas que tenemos a este nivel nos hacen 10 capas de separación entre la superficie de la piel y la túnica albuginia. Aquí se ve el conducto deferente. Aquí se ve lo que va a originar a la vena espermática. Se llama plexo pampiniforme. Y aquí se ven las diferentes fascias. La fascia cremastérica, la fascia espermática externa, la fascia espermática interna, las túnicas vaginales y lo demás. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando la túnica, ¿cómo se llama esa túnica? Albuginia. Albuginia, doc. Albuginia. Este es el borde anterior del testículo y es el borde posterior del testículo. ¿Está bien? Este es el hilio del testículo. Y resulta que en la mujer el hilio del testículo está anterior, si fuera un ovario. Y aquí está posterior. ¿Ya lo vieron? Doc, Ese es el hilio del testículo que es en el borde posterior. Y si fuera el ovario, este hilio estuviera en el borde anterior. ¿Está bien? El hilio testicular es posterior y el hilio ovárico en la mujer es anterior. ¿Correcto? Sí. Sí, doc. Entonces nosotros decimos que las mujeres por delante y los caballeros por detrás. ¿Está correcto? Correcto, doc. Sí. Ese es el mnemotécnico del hilio ovárico que es anterior en las mujeres, del hilio testicular que es posterior. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doc. A ver, permítame un momentito porque tengo una urgencia, permítame.
¿Ya viste a la paciente? Acaba de llegar. Ah. La está checando Ramos, ya la vio Rosado también. Y ahorita solo está levemente taquicárdica, pero está hemodinámicamente estable. Sí. Y Gómez dijo que sí le pudo hacer el rastreo y que no es un ectópico, que piensa que es un aborto completo. Ajá. Y Pero si quieres que yo la cheque ahorita aquí, no sé si vas a venir a hacerle su legrado. sí, me gustaría que lo cheques ya para que definamos si es el legrado o es la otra cosa. O sea, si Gómez la checó, ¿logró hacer endovaginal? ¿O logró hacer endovaginal o no? Ajá. Oye, ¿y dónde está supuestamente, dónde está la paciente? ¿Está abajo o está arriba, no? Ujú. Ok. Ajá, está bien. Entonces, está bueno, espera entonces que la cheques para que definamos qué. ¿Está bien? Me hablas. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Dale. Bueno. Entonces, en este dibujito que tenemos, pueden ustedes encontrar al testículo y haciendo un resumen, se puede ver que esto es la fábrica del esperma, que son los tubos seminíferos contorneados. Y ellos normalmente nos llevan a unos tubos sepiníferos rectos, que son estos, que nos llevan a una red o encrucijada que se llama red testicular en dirección al hilio del testículo, de los cuales van a salir 15 vasos eferentes, porque salen de esta área y se dirigen directamente a la cabeza del epidídimo. Y acá hay un conducto epididimario que va siguiendo la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo, con una longitud de 8 metros de conducto epididimario. Y luego empieza a engrosarse, como se puede ver acá, y se vuelve más grueso. Y ahora sube y se convierte desde la cola del epidídimo el conducto epididimario en conducto deferente, como pueden ver acá. Vamos a repetir. Tubos seminíferos contorneados. En el interior se lleva a cabo la espermatogénesis. Aquí tubos seminíferos rectos que nos llevan a la red de testis o red de Haller. Aquí 15 a 20 vasos eferentes que llevan el esperma en dirección al conducto epididimario a partir de la cabeza, el cuerpo y la cola. A nivel de la cola, hace un ligero ascenso y se convierte en una parte más dilatada conocida como conducto deferente. Y esto pasará por el conducto inguinal hasta que llegue a la vejiga, la región posterolateral por dentro de la vesícula seminal, se dilatará y luego se agudizará formando una ampolla y un conducto de la ampolla que al unirse con el conducto de la vesícula seminal van a originar el conducto eyaculador. ¿Sí está claro? Sí, doc. Sí. Sí, doc. Ok. Aquí tenemos todas las capas testiculares en un esquema normal que todavía no hemos visto así con claridad, pero lo podemos facilitar. Y vamos a ver entonces, vamos a ver que esta capa corresponde a la piel, pero cuando entramos directamente aquí a lo que es una capita que no sé si alcanzan a ver que tiene azul y tiene un puntito por acá que corresponde a el dartos. Vamos a ponerlo acá. Vean estos músculos, es músculo dartos. Entonces, la piel, el tejido subcutáneo, la aponeurosis superficial, hoja anterior, la aponeurosis superficial, la hoja posterior. Entre los dos se encuentra el dartos y luego siguen una capa, una serie de capas acá adentro, en donde aquí está numerada la fascia espermática externa, que es la verde.
capa espermática externa, fascia cremastérica, fascia espermática interna, túnica vaginal parietal, túnica vaginal visceral y esta gris, túnica albuginia. O sea que de aquí a acá hay 10 capas. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeuro superficial, hoja anterior, luego el dartos, la hoja posterior de la aponeuro superficial, y luego la fase espermática externa, la fase cremastérica, la fase espermática interna, la túnica vaginal parietal, la túnica vaginal visceral y la túnica albuginia. Recuerden que si venimos de la parte de atrás donde viene el testículo en su desarrollo y descenso testicular hacia el cuarto, quinto mes de la vida fetal, este testículo, cuando se quite de la pared posterior, lleva la túnica vaginal visceral, que es el resultado del peritoneo visceral. Y luego cuando venga la pared anterior, agarra esta capa, que es la túnica vaginal parietal del peritoneo parietal, capa número 13 de la pared anterior del abdomen. Y luego la fase espermática interna, que procede de la fase transversalis, y luego la fase cremastérica, que proviene del oblicuo interno, y luego la fase espermática externa del oblicuo externo, y luego siguen las capas convencionales, que es la hoja posterior de la aponerosis superficial, y luego aquí en el espesor el músculo dartos, y la hoja anterior de la aponerosis superficial, el tejido celular subcutáneo y la piel. Y aquí se puede ver la capa albuginia y se ve los tabiques que van a delimitar los lóbulos, y en el espesor de los lóbulos estarían los tubos seminíferos contorneados, rectos, red, testis y todo lo demás. Este es el mediastino testicular. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Doc, todo bien. Todo bien. Bueno. Entonces, ¿qué es esto, Said? ¿Qué es eso? ¿No está Said? ¿Qué es esto? ¿No está Said por allá? Creo que no, Doc. Es donde pasan los vasos uterinos. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Es la hoja anterior del ligamento ancho y la hoja posterior del ligamento ancho, que se refleja delante del recto. Aquí forma el fondo del saco vesicouterino y aquí forma el fondo del saco recto uterino de Douglas. ¿Está bien? Ok, Doc. Ok, perfecto. Bien, pues entonces, vamos a ver. ¿Se salió? Sí, creo que sí se salió. Sí, y se despidió. Todo mal. Creo que todo se iba a Se despedir. enojó. Se iba a despedir y... Como volvió. desaparecer. Todo por culpa de Said. ¿El PRINET tiene para su estudio? No, manches. ¿Por qué? ¿Por qué no le contestaste, amigo? ¿Por qué no le respondiste? Acabo de entrar. No Pues se mames. acaba de salir. Que le van a dar calle a 2. ¿Qué procede entonces? Yo creo que quería dejar de compartir y se salió por accidente. Sí, Iba a darnos una reflexión. sí, no manches. Iba a contarlo todo. Iba a contarlo todo, amigo. Iba a Se contarlo desearon. todo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Doc. Buenas, Sí, Doc. Doc. Sí, sí. Mañana jueves 31 de octubre deben de subir las tareas en la plataforma hasta el día 3 de noviembre, o sea, atrasadas. ¿Ok? Para que estén pendientes y van a tener una serie de indicaciones para hacer el estudio y todo.
¿De acuerdo? Sí, Sí, disculpe, doctor. doctor, Sí, ¿dónde doc. va a subir las tareas? En la plataforma, ¿no? En Wadi Virtual. Ajá, en Wadi Virtual. Mañana se suben y ustedes tienen derecho a subir su trabajo hasta antes, hasta el 3 de noviembre, por decir, como límite máximo, hasta las 12 de la noche del 3 de noviembre. ¿De acuerdo? Todos son individuales, doctor. Sí, claro, Ok, ok. por supuesto. Se le marca por equipo las regiones o los trabajos, pero es individual, o sea, cada uno debe de hacer su trabajo. ¿Correcto? Sí. Sí, doc. Sí, doc. Numi está ahorita, ¿no? Sí, Ok, perfecto. Veo que están Numi, José Antonio, Said y Numidia, María José, Ricardo. Bueno, pues entonces, este, pues mañana estamos pendientes para la clase y como siempre les digo que recuerden que la satisfacción no solamente es para ustedes, denle satisfacciones a sus papás. Les vuelvo a repetir, esto no es nuevo. Los papás presumen que sus hijos estén en una escuela ya como su futuro profesional. Ustedes tienen que responder con creces a esto, pero compartirlo desde que son estudiantes, no hasta que terminen como médicos, festejarlo en una celebración de graduación, sino que es para gozar la carrera a lo largo de todo este esfuerzo que ustedes van a hacer para lograr su objetivo. Y normalmente el objetivo no se termina con la graduación, sino que es la primera meta que se alcanza y luego casi todos seguimos para buscar una especialidad. Y si hoy me preguntaran a mí, doctor, ¿qué opina de la especialidad? Que vale la pena hacerlo. Y eso pues prácticamente me permitió a mí hacer la especialidad de ginecología, la especialidad de gineco. Y Dios me brindó la especialidad de anatomía porque en realidad no tuve que especializarme, o sea, con tanto que estudiamos al principio y los recordatorios de los primeros años, pues seguimos siendo útiles para la transferencia de conocimientos de estas áreas que manejamos. Les deseo que pasen un excelente día, que se porten muy bien, que estudien mucho y nos vemos mañana. Gracias. Igualmente, doctor, muchas gracias. Igualmente, doctor. Adiós, Doc. Chao.